Damas y caballeros, me gustaría presentarles a alguien a quien considero una de las personas más inteligentes que conozco y cuya comprensión del mundo solo es igualada por su habilidad para sintetizar grandes temas e ilustrarlos con precisión en los detalles. Alguien que ha viajado por el mundo durante 40 años, un hombre que no solo escribe sobre líderes mundiales, sino que los conoce personalmente, el profesor Jeffrey Sachs. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Jeff. Gracias. Entonces, ¿cuánto tiempo me estabas diciendo detrás del escenario? No me había dado cuenta. Para aquellos a quienes les gusta el primer ministro Orbán, yo soy uno de ellos. Cuéntanos cuándo conociste al primer ministro. Nos conocimos hace 46 años. En realidad hace 36 años. Perdón, hace 36 años, en 1989. En ese momento, él acababa de salir de la cárcel. Oh, sí. Estaban apenas empezando y este joven comenzaba un partido político. Me llamó y nos sentamos en mi patio en Boston por unas horas y pensé, este tipo va a ser primer ministro durante la mayoría de los próximos 36 años. Fue muy impresionante entonces y sigue siendo impresionante ahora. Entonces dices que viste en él, y no es solo sobre él, sino cuáles son los indicadores de un liderazgo duradero. ¿Qué hace, sabes, a este político impresionante mientras que la mayoría no lo son? ¿Qué viste en él? ¿Qué ves en líderes como el que han tenido éxito? Mira, esto fue en 1989. Era incluso antes de que cayera el muro de Berlín, pero Hungría. Habían cortado el alambre de púas, entonces la gente estaba. Eso fue el principio del fin en 1989 de la dominación soviética de Europa Oriental. Y este joven dijo, voy a crear un partido político y voy a ser líder, y voy a construir una nueva Hungría. Lo que demostró fue visión. Mira, somos un gran país. Hemos estado limitados durante los últimos 45 años. Voy a ayudar a liderar el camino. Y era Fidesz. Jóvenes demócratas, creo que así se traducía. Y simplemente tenía la idea, vamos a avanzar. Era un niño, y todos éramos niños en ese entonces. Y podías ver que había energía. Visión, revisión. Y resultó ser cierto. Sí, y una dureza. Entonces, escuchaste su análisis, creo, de dónde estamos. Con la guerra en Ucrania, la elección de Trump. Basado en parte en, ya sabes, su promesa de intentar terminar esto si puede. ¿Viste al nuevo secretario de Defensa decir, no vamos a apoyar la entrada de Ucrania en la OTAN? ¿Dónde estamos ahora? Sabes, ayer fue el día más importante para la paz en quizás décadas, de hecho. Esta guerra en Ucrania resultó de una idea muy mala de los Estados Unidos tomada en 1994. Es un proyecto. El proyecto es, pues, fue un proyecto para expandir la OTAN. Para siempre, en cualquier lugar. Solo sigue avanzando hacia el este. Sigue avanzando. No solo hacia la primera ola, que fue el país del primer ministro, Hungría, República Checa y Eslovaquia, sino luego moviéndote hacia el este, más cerca de la antigua Unión Soviética, adentrándote en la antigua Unión Soviética, rodeando a Rusia en la región del Mar Negro, hasta llegar a un pequeño país en el Cáucaso del Sur, Georgia. Era alucinante. Clinton se unió a eso en 1994 y se convirtió en lo que denominamos el proyecto del Estado Profundo, lo que significa que realmente no importaba quién fuera el presidente. Cada presidente llegaba y básicamente se le informaba, la OTAN se está expandiendo hacia el este y usted es parte de ese proceso. Así que Clinton lo inició en 1994, y como dijo el primer ministro Orbán, mencionó brevemente, en 1990, el 9 de febrero de 1990. En términos inequívocos y claros, los Estados Unidos le dijeron al presidente Mikhail Gorbachev que la OTAN no se moverá ni un centímetro hacia el este. Y si tienes alguna duda al respecto, todos los documentos ya están en línea, disponibles para que los examines. Hans-Dietrich Genscher, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, dijo lo mismo ese mismo día. Está grabado explicando, no me refiero solo a Alemania Oriental, me refiero a cualquier lugar hacia el este.
Clinton, siendo Clinton, y el Estado Profundo de Estados Unidos siendo el Estado Profundo de Estados Unidos, iniciaron este proyecto en 1994. Ya tenían la idea, por cierto, en 1991-92, tan pronto como terminó la Unión Soviética. Ahora avanzamos. Ahora avanzamos hacia el este. Ahora lo controlamos todo. Ahora somos la única superpotencia. Así que esto ha durado 30 años. Y cada presidente se involucró en esto. Bajo George Bush Jr. Se añadieron 7 países más en 2004, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria y Rumanía. Luego, en 2007. El presidente Putin dijo en la Cumbre de Seguridad de Múnich, que está teniendo lugar ahora, dijo: nos habían prometido que no habría expansión. No una expansión hacia el este, ni un centímetro, dijiste. Ahora han añadido 10 países. Basta. Perfectamente razonable, basta. Creo que a nuestro presidente, Donald Trump, no le gustaría ver cómo China y Rusia construyen sus bases militares en Centroamérica. Sabes, así es como lo vieron los rusos. ¿Por qué se acercan a nuestra frontera si dijeron que no se iban a mover? Y había otra cosa muy importante en esto. Probablemente la más decisiva y casi ni se reconoce. En el 2002, Estados Unidos hizo algo realmente desestabilizador. Y eso fue salir unilateralmente del Tratado de Misiles Antibalísticos. Esa fue una estrategia fundamental para evitar una guerra nuclear entre las dos superpotencias, porque lo que el ABM había logrado durante 30 años era decir, cada uno tenemos disuasión. Si nos atacas, podemos contraatacar. Limitaremos nuestros misiles antibalísticos para que ambos lados mantengan disuasión. En el 2002, Estados Unidos, unilateralmente y sin provocación, se retiró del ABM, diciendo, no, ya no lo vamos a hacer más. Vamos a colocar sistemas de misiles antibalísticos en los territorios fronterizos con Rusia. Los rusos dijeron, ¿estás bromeando? Estados Unidos dijo, ¿cuál es tu problema? Hacemos lo que queremos. Así que en 2007, Putin dijo, ya basta. En 2008, George Bush Jr. redobló la apuesta, como suelen hacer los estadounidenses, y dijo, está bien, ahora nos vamos a Ucrania y a Georgia. Eso fue. Por eso ocurrió esta guerra. Pero Ucrania tuvo un último resquicio de vida. Y fue que en 2010 eligieron a un presidente que no quería ser parte de la OTAN. Y el público tampoco quería ser parte de la OTAN. ¿Por qué? Porque sabían que era muy peligroso. ¿Para qué entrar en esta situación provocadora? Se llamaba Viktor Yanukovych. A los estadounidenses no les gusta la neutralidad. Kovács intentaba ser neutral entre ambas partes. Y Estados Unidos jugó un papel bastante desafortunado el 22 de febrero de 2014 en un derrocamiento violento de esta persona. Y fue entonces cuando comenzó la guerra. Ya han pasado 10 años. Y ningún presidente ha dicho la verdad hasta ayer. Por cierto, ayer fue un día histórico. ¿Por qué? Se realizó una llamada entre el presidente Putin y el presidente Trump. Fue la primera llamada. No sabemos si hubo una llamada corta antes entre los dos, pero no hubo llamada entre Joe Biden y Vladimir Putin. Con la guerra durante 3 años, no hubo llamada. Y ahora hubo una llamada. Y el informe del lado americano fue excelente. Lo que dijo el presidente Trump en la llamada fue, respetamos a Rusia. Escuchamos las preocupaciones de Rusia. Luchamos del mismo lado en la Segunda Guerra Mundial. Buen punto, por cierto, es cierto. Rusia perdió. La Unión Soviética perdió 27 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial y fue aliado de Estados Unidos, un hecho que no fue mencionado por años y años por el presidente Biden. Y luego el secretario de Defensa
El secretario Exet, el nuevo secretario de Defensa, dijo ayer, por primera vez la verdad, que Ucrania no va a unirse a la OTAN. Esto es la clave para la paz. Esto definitivamente es la clave para la paz. Y no pudieron decir la verdad. Por 3 décadas, no podían admitir lo que cualquiera de nosotros sabía. Porque yo he estado en esta región durante 36 años en detalle. Me reuní con Boris Yeltsin. Me senté con Mikhail Gorbachev. Pero los estadounidenses no querían decir la verdad. Públicamente hasta ayer, que esto era tan provocativo que parecía un juego. Pensaban que ganarían el juego. No sé cuántas personas aquí juegan o jugaban en su infancia el juego de Risk. El juego de Risk fue muy importante para mí. Querías tener tu ficha en cada parte del mapa mundial. Ese era el juego. Cuando dominabas el mundo entero, a lo que ahora llamamos hegemonía mundial, ganabas. Están jugando a ese juego. Hasta que llegó esta administración. En mi opinión, las tres cosas importantes que han ocurrido en esta administración hasta ahora. Primero, nuestro nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, dijo una verdad fundamental. Estamos en un mundo multipolar. La primera vez que se pronunció esa frase, él dijo la verdad. ¿Qué significa esto? Durante 30 años, la mentalidad estadounidense fue que nosotros mandábamos. Marco Rubio dijo, bueno, ya no mandamos. Convivimos con otros países poderosos. Buen comienzo. El segundo y tercero fueron los 2 eventos de ayer. Así que, siento que la paz, en realidad, es algo que sucedió ayer. Si cumplen, ya sabemos cómo es Washington. Hay de todo. Aún hay todo tipo de ideas locas dando vueltas. Un proyecto de 30 años no se resuelve necesariamente con una sola llamada telefónica o una sola declaración de el secretario de Defensa. Pero es muy importante que se haya dicho tan públicamente y de forma tan visible. Por supuesto, Europa está en un caos. Porque Europa se unió al proyecto de Estados Unidos. Todos esos políticos en Europa están donde están. Porque formaban parte del proyecto de Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos está revirtiendo su proyecto. Y no nos dijisteis nada, ¿y ahora qué hacemos? Estamos demasiado expuestos. Así que están completamente desconcertados. Y tengo que decir que se los advertí personalmente a muchos de estos líderes, y cuando digo personalmente, es uno por uno, durante años, que así se iban a quedar atrapados porque este proyecto no funciona. No tiene sentido. Es un juego para los estadounidenses, pero para los rusos es cuestión de vida o muerte. Entonces, no puede ser ganada por el lado americano. Es imposible. Y traté de decírselo. Pero nadie, en Europa, tenía ni la claridad ni el valor para verlo, excepto la persona que me precedió en este puesto, el primer ministro Orbán, porque él lo tenía completamente claro sobre esto desde el primer día. Ahora otros están empezando, pero incluso hasta hoy, los europeos no lo entienden porque están demasiado comprometidos con algo que no tiene sentido. Deberían haber dicho, Rusia es grande, vive cerca de nosotros. Colaboremos. Así se hace. Tu actividad en línea está siendo vigilada, y no solo ciertas cosas que buscas en tu navegador privado. Todo está siendo observado. Las grandes empresas tecnológicas, poco éticas, están constantemente vendiendo tu información porque sus ganancias dependen de ello. Se enriquecen invadiendo tu privacidad y vendiendo tus datos a cualquiera que esté dispuesto a pagar por ellos. Es espeluznante, y la gente necesita una manera de escapar de su alcance, y ahí es donde entra ExpressVPN. Con ExpressVPN, el 100% de tu actividad en línea se redirige a través de servidores seguros y cifrados, haciendo imposible que los corredores de datos vean lo que haces en línea o compren y vendan esa información. Ahora, lamentablemente, vivimos en un mundo donde las empresas harán cualquier cosa para invadir tu privacidad y lo están haciendo justo ahora. ExpressVPN es una forma de proteger lo que es sagrado para ti de los rapaces corredores de datos. Ahora mismo, recibes 4 meses extra gratis al usar el enlace especial de este programa. Visita Spread.com/tu-care. Lo recomendamos. Creo que una de las razones por las que terminamos en esta posición, nosotros siendo los Estados Unidos, pero también Europa, es que hay un hábito de discurso que refleja un hábito mental de no querer interactuar con las ideas, sino de recurrir inmediatamente a atacar a la otra persona por sus motivos.
Y lo viste con Orbán, te llamaban un títere de Rusia o lo que sea, y fue especialmente hilarante cuando explicó que no, él es lo contrario de un títere de Rusia, por supuesto, toda su vida. Su país fue ocupado por los rusos. Pero también lo ves en Estados Unidos y eso hace que sea casi imposible tener una conversación racional sobre cualquier. Sé que tú también has sido objeto de esto, no es quejarse, pero es como, sí, ¿existirá siquiera una cultura en nuestro establecimiento de política exterior de tener conversaciones racionales que nos permita resolver problemas como este? Sabes, hemos hablado de un tío tuyo, quien es uno de mis políticos favoritos de la historia estadounidense, William Fulbright. Él escribió un libro en los años 60 llamado La arrogancia del poder. Y yo era un joven. Entonces, y leí ese libro como si fuera lo más genial imaginable. Este era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos diciendo, somos demasiado arrogantes para pensar con claridad. Eso fue increíble. Él era una persona increíble. Ahora, creo que ese es el problema fundamental. No estoy seguro de que lo hayamos superado correctamente. Pero debo decir que en 1991 tuvimos la oportunidad de lograr la paz global, realmente la paz global. El reloj del fin del mundo de los científicos atómicos, al que me gusta referirme tanto, que mide cuán cerca o lejos estamos de una guerra nuclear. Estaba más lejos que nunca en su historia porque la Guerra Fría había terminado. Así que estuve allí, como un joven economista, que realmente sabía algo sobre estabilización económica, y presenté propuestas. Curiosamente, como nota al margen, asesoré al gobierno polaco en el año de 1989. Es una larga historia, pero de repente, cuando era un joven, estaba allí y ayudé a escribir su plan. Todo lo que recomendé para Polonia fue aceptado de inmediato por la Casa Blanca. Es algo muy extraño. De hecho, un día tuve la idea de movilizar algunos fondos para ayudar a estabilizar Polonia, y llamé al ministro de Finanzas de Polonia. Le dije, ¿te importaría si intento recaudar $1,000 millones para ti hoy, que en aquellos tiempos era mucho dinero? Y él dijo, si consigues $1,000 millones, sería fantástico. Así que llamé a Bob Dole, nuestro líder de la mayoría del Senado, a quien conocía por el trabajo que estaba haciendo para Polonia, y me invitó de inmediato a su oficina y dijo, vuelve en 1 hora. Así que volví en 1 hora. Era septiembre del año 1989 y ¿quién creen que estaba allí? El General Brent Scowcroft. Que él era el general que era nuestro asesor de seguridad nacional. Yo era un chico. Así que fue un momento un poco interesante. Y el senador Dole me dijo, explícale al general Scowcroft tu idea. Entonces le entregué el documento. Así es como haces la estabilización financiera y aquí está cómo estabilizas la moneda. Y Scowcroft lo miró y dijo, ¿esto funcionará? Y yo dije, general, esto funcionará. Y Dole me llevó fuera de la oficina y dijo, llámame más tarde en el día. Entonces a las 5 lo llamé y Dole dijo, ha llamado a la Casa Blanca. Dile a tus amigos que tienes el $1,000 millones. Así que ese día conseguí $1,000 millones. Fue bueno. No tenía que ver conmigo. ¿Por qué? Era la idea correcta. El zloty polaco se estabilizó. Hice algo bueno. Era un asesor técnicamente capacitado y sofisticado en la estabilización financiera, o no un gerente, sino un asesor sobre la estabilización financiera. Entonces, 1991. Recomendé lo mismo para Gorbachev y para esta envejecido y colapsante Unión Soviética. Gorbachev quería elecciones en todas las repúblicas, deseaba democratizar y estabilizar. Así que, oye, sé algo sobre eso, señor presidente. Y así, nos encontramos en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard. Y éramos 1, 2, 3, 4, 5 de nosotros, un equipo pequeño. Uno de ellos era el principal asesor económico de Gorbachev, Grigory Javlinsky. Uno era el decano de la Escuela Kennedy.
Uno se convirtió en un diplomático muy importante, Bob Blackwell, con quien trató. Uno era un economista muy destacado del MIT, Stanley Fischer. Redactamos un plan sobre cómo la Unión Soviética podría estabilizarse y yo escribí el capítulo sobre la financiación, básicamente lo mismo que había propuesto para Polonia. Fue completamente rechazado en unas 12 horas en Washington. Lo odié durante los siguientes 30 años, tengo que decirlo, porque simplemente no podíamos aceptar un sí como respuesta. Hace un par de meses, alguien me envió, desde los archivos, la primera vez que lo vi, las actas del Consejo de Seguridad Nacional rechazando la propuesta. Es fascinante leerlo, porque es ver tu vida pasar ante tus ojos. Había un tipo llamado Dick Dorman que fue un antiguo colega mío. El término técnico, creo que no puedo decirlo en presencia de todos, así que mejor no diré lo que pienso de él. Pero es una palabra desagradable en inglés. Es realmente feo. Demasiado desagradable para gente educada. Él dice en esto que deberíamos hacer lo mínimo necesario para evitar un colapso, pero nada más. Y cita a Maquiavelo y, ya sabes, no nos interesa y no vamos a hacerlo. Y realmente, es ver a personas estúpidas tomando decisiones importantes y estúpidas. Unos tontos. Por cierto, nunca llamaron para decir, podemos hablar sobre la estabilización. Ese tipo no sabía nada, no entienden nada. No les importa. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Al final de la reunión, concluyeron que harían lo mínimo posible. Es decir, lo mínimo, mínimo. No es nuestro asunto ayudar. No vamos a hacer nada de eso. Eso es arrogancia del poder. No tenemos que hacer nada. Porque somos los Estados Unidos. No tenemos que hacer nada. Ni siquiera llegaron a... Mira, los riesgos para el mundo eran enormes. Podrías tener una llamada de 30 minutos para entender la estabilización financiera. Podrías decir que, históricamente, cuando los países se desestabilizan así, aquí está cómo se ha logrado la estabilidad. Esa era mi especialidad. Eso es lo que sabía y enseñaba en Harvard, y conocía mucho sobre eso. Pero son tan arrogantes que ni siquiera se puede discutir nada de esto durante media hora. Y no lo hicieron. Y tomaron una decisión terrible. Por cierto, no estoy diciendo que eso llevó a esto y esto y esto. No, tomaron decisiones terribles durante los próximos 35 años. Esto podría haberse detenido en cualquier momento. No, una cosa no llevó a la otra. Una decisión estúpida, luego la siguiente, luego la siguiente, luego la siguiente. Tienes que aprender a comportarte. La manera de actuar en este mundo es con respeto mutuo. Creer que estarás más seguro si ellos están completamente desestabilizados es un error. Eso es lo que tienes que entender. Y eso no es difícil de entender. Eso se lo enseñamos a nuestros hijos. A los 4 años, empezamos a enseñar eso. Y luego, de repente, si quieres tu pasaporte para Washington, tienes que olvidarlo a los 40 años o algo así. Y así es como se comportan. Esa es mi opinión sobre esto. Es simplemente una especie de arrogancia. Y puedes verlo en este escrito, que me resulta fascinante volver a ver cómo se desarrolla esta tragedia. 1997, otro momento maravilloso si solo quieres observar la soberbia y la tragedia. Un libro muy bueno. Es bueno porque es perspicaz. Un libro terrible porque todo está equivocado, escrito por Zbigniew Brzezinski. Y muchos de ustedes probablemente lo han leído. Se titula El gran tablero de ajedrez. Y podría haberlo llamado El juego de riesgo. Habría sido un poco más acertado. Pero se trataba de cómo asegurar la dominancia estadounidense en el mundo. Y tiene un capítulo sobre la expansión de la OTAN hacia Ucrania. Exactamente eso. Y habla sobre cómo Europa y la OTAN se expanden hacia el este. La pregunta que hizo en 1997 fue, ¿qué pueden hacer los rusos al respecto? Porque son débiles. Y responde meticulosamente.
Se plantea, ¿alguna vez Rusia se aliaría con China? Imposible, concluye. Eso nunca sucederá. Eso nunca pasará. ¿Podría Rusia alguna vez aliarse con Irán? No, imposible. Eso nunca ocurrirá. Así que observas. Como ahora observamos a ChatGPT pensando en voz alta, todo está ahí, todo es incorrecto y todo fue política estadounidense para los próximos 25 años. Eso es una tragedia. Permíteme hacer una pregunta, así como una cuestión temática fundamental. Así que un gran imperio, uno de ellos, ya sabes, los imperios tienden a ser arrogantes. Realmente creo que esa es una característica de los imperios, pero un imperio duradero muestra estabilidad. Su objetivo es la estabilidad porque entiende perfectamente lo que dijiste. Lo pensé tan acertadamente. No te conviene que tus vecinos estén en caos. No te beneficia. Va contra tus propios intereses. Eso es una verdad evidente. El imperio romano se basó en eso. El imperio británico se basó en eso. El nuestro es el único imperio que conozco que ha sembrado el caos intencionalmente. Y no entiendo de dónde viene ese pensamiento. Dejando de lado las cuestiones morales, ¿es correcto o incorrecto? No te funciona. Entonces, ¿por qué lo hemos hecho? Sabes, el Imperio Romano siempre es una gran historia para nosotros. Y comparo la guerra de Ucrania con la batalla del bosque de Teutoburgo que fue en el año 9 después de Cristo. Y en el año 9 después de Cristo, el Imperio Romano alcanzó sus límites. En el Rin, intentó conquistar las tribus germánicas. En el año 9 después de Cristo, fueron derrotados bajo el mandato de Augusto. Y hubo amenazas fronterizas esporádicas. Desde entonces hubo ciertos incidentes, pero nunca lo intentaron de nuevo. Tuvieron cientos de años donde eso simplemente no era su asunto. Fue muy inteligente. Adriano en el segundo siglo. Fue el emperador cuando el Imperio Romano alcanzó su máximo territorio. Y básicamente buscaba estabilidad a lo largo de las fronteras. Y esta fue la prudencia. Del imperio no fue. Alejandro, sabes, fue muy diferente 300 o 400 años antes. Quería conquistar el mundo entero. No había límites. Finalmente, sus soldados le dijeron, si avanzas más, te matamos. Debemos regresar ya que estaban más allá del río Indo. Pero los romanos dijeron, no, vamos a establecer algunos límites. Vamos a mantener las fronteras y no vamos a ir más allá de nuestras capacidades o necesidades. Espero que lo que pasó ayer haya sido un buen ejemplo de eso. Lo que Trump y Exet hicieron ayer, si lo llevan a cabo, si el Estado profundo no lo socava, si no ocurre alguna locura, fue decir que no necesitamos estar en Ucrania. Con la OTAN. No necesitamos estarlo. Para nosotros, es nada. Y eso no significa que Rusia vaya a invadir Europa Occidental. Eso es una locura. Era un proyecto en sentido contrario. Es simplemente prudencia. Y eso es lo que debería demostrar una gran potencia. Prudencia. ¿Cuáles son las probabilidades de que, como dijiste, a menos que el Estado profundo lo haga, no provoque alguna locura? Cabe destacar que durante buena parte de la campaña presidencial, el Estado profundo le decía al candidato Donald Trump que Irán estaba intentando matarlo, lo cual, que yo sepa, es completamente falso. Pero le decían eso para prepararlo para atacar a Irán, algo que todavía intentan hacer. Así que sabemos que este tipo de engaño es simplemente una característica de ello. ¿Hasta dónde llegarán las personas involucradas en la guerra de Ucrania? ¿Hasta qué extremos crees que llegarán para continuar con esto? En primer lugar, la tarea principal del presidente de Estados Unidos, de un presidente exitoso de Estados Unidos, es pisar el freno. Esto es, si miras la historia, los buenos presidentes saben cuándo detenerse. Eisenhower fue uno de ellos. Kennedy también lo fue. Reagan lo entendía. Y todos nuestros presidentes recientes no, hasta ahora, básicamente. Bueno, Truman en Corea, George H.W. Bush, Kuwait. Es decir, también es cierto. No, en mi opinión, lucharon en demasiadas guerras. Sí, pero terminaron. No, terminaron, pero hicieron demasiado.
Irak en 2003. Quiero decir, fueron demasiadas guerras. Entonces, la pregunta es, ¿podemos aprender? ¿Y puede el presidente mantener el pie en el freno? Si lo hace, tendrá una administración sumamente exitosa. Creo que entiende que todas las súplicas de y esto ha durado 30 años también, es otro proyecto para que Estados Unidos vaya a la guerra con Irán, y es simplemente la peor idea imaginable. Sería un desastre. Y entonces, creo que el presidente Trump entiende eso. Creo que él comprende que una guerra con China sería un desastre completo. Lo cual sería, aunque hay muchos a favor de la guerra en ello. Lo curioso de nuestro tiempo actual. No curioso, sino lo maravilloso de nuestro tiempo. Es que estamos en medio da un mayor auge tecnológico en la historia del mundo. Podrían pasar tantas cosas buenas. En los próximos 10 a 20 años, el presidente Trump ha utilizado la expresión, con la que estoy completamente de acuerdo, de una edad de oro. Podríamos lograrlo. Una edad de oro no es guerra. Una edad de oro es invertir en toda esta maravillosa tecnología para que podamos tener un sistema de salud que funcione, sistemas educativos que funcionen, infraestructura que funcione. Sería genial si Estados Unidos tuviera aunque sea 1 kilómetro de tren de alta velocidad. Solo digo, China acaba de completar sus 50,000 kilómetros de tren de alta velocidad. Ni siquiera tenemos uno. Ni siquiera puedo tomar el tren de manera confiable de Washington a Nueva York. La última vez que tomé el acela, se descompuso en el medio. Y tuve que cambiar a un tren local en Nueva Jersey. Lo cual no ocurre entre Shanghái y Beijing. Por cierto, solo digo. Pero te perdiste del paisaje del campo. Quiero decir, eso es parte de ello. Sin embargo, no hay mucho incentivo para parar en Nueva Jersey, y ahora te están dando uno. Ahí estaba yo. Me sentía tan privilegiado. Y ahí estaba el tren local, justo en la vía de al lado esperándonos. Y de otro modo, no habrías estado en Passaic. Qué suerte la tuya, ¿no? Cuentas tus bendiciones, ¿verdad? Entonces, el punto clave del capitalismo de mercado es la elección del consumidor. Tienes una elección entre productos y servicios. Y la competencia entre empresas mejora los productos y servicios. Esa es la idea principal. Lamentablemente, hay demasiados monopolios por ahí. Los monopolios no son buenos para los consumidores, no son buenos para ti. Y uno de los lugares donde efectivamente hay un monopolio es en los contratos inalámbricos, aunque no es un monopolio total. Probablemente estás pagando demasiado por usar tu teléfono celular, pero ahora tienes una opción. No tienes que pagar $100 al mes solo para obtener un teléfono gratis. Eso no es un buen trato. Hay una empresa llamada PureTalk, que nosotros usamos, que no tiene precios inflados. Con un plan de solo $45 al mes, puedes elegir un teléfono gratis, un iPhone 14 o un Samsung Galaxy. Luego tienes llamadas ilimitadas, texto, 25 gigas de datos, que son suficientes para la mayoría, punto de acceso móvil, todo por ese bajo precio. Y tiene la red 5G más confiable. Así que obtén tu iPhone 14 o Samsung Galaxy gratis visitando puretalk.com/tuquer y cambia a PureTalk, la compañía inalámbrica de América, PureTalk. Me alegra que estés diciendo esto, porque realmente se siente como si no lleváramos ni un mes en la administración de Trump. No creo que nadie esté de acuerdo con todo el programa de otra persona, pero claramente esto es una gran desviación de lo que teníamos, mucho más de lo que había pensado. Siento que observo bastante de cerca. Me asombra la ambición de lo que están haciendo. Y parece que la única forma de detener esto, Tulsi Gabbard fue confirmada ayer como la directora de Ley Tributaria e Inteligencia. Es algo muy importante. Es increíble. Es un asunto muy importante. Tulsi Gabbard redacta el informe diario del presidente. Está a cargo de muchos esfuerzos de desclasificación. Es como si todo fuera increíble. La única manera de detener esto es con una guerra. O sea, esa es mi interpretación simple. ¿Estás de acuerdo? Creo que ese es exactamente el punto. Sí, y tuvimos noticias hoy. Por favor, si Dios quiere, que el alto el fuego continuará el sábado porque se liberarán más rehenes, se llevarán a cabo más intercambios y no habrá un regreso. De verdad, si Dios quiere, si sucede. Y se detiene un brote de guerra.
porque debe ser detenido. Esto será una bendición no solo para esta región, sino, debo decir, para nuestro país, los Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Y entonces esto realmente es el momento clave. Y creo que los instintos de Trump están presentes. Y lo que él dice, ni Biden ni otros presidentes lo han dicho. El presidente Trump ha dicho muchas veces sobre Ucrania, están muriendo demasiadas personas. Ni siquiera escuchaste esas palabras. Quiero decir, la idea de que la guerra implica. Por cierto, tal vez 1 millón de ucranianos muertos o gravemente heridos. Lo descubriremos en los próximos meses porque finalmente veremos cuál es la realidad, no la propaganda, pero es horrible lo que ha pasado. Así que ese instinto es esencial. Y hay varios lugares donde todo podría descarrilarse. Esta región es una de ellas. Ucrania es otra. El mar del sur de China y el mar de China Oriental también es la tercera. Y si el presidente lo entiende, y tiene la idea fundamental de vivir juntos, en respeto con otros países, vendrá la edad de oro. Pienso y me encantaría conocer tu opinión al respecto. De todas las cosas increíbles que he visto en las últimas 3 semanas y media, quizás lo más sorprendente es la aparición de Steve Witkoff, a quien conozco personalmente y me cae muy bien, pero que era un tipo del sector inmobiliario. De repente, Trump lo nombra enviado, por encima de los grandes diplomáticos profesionales que tenemos en el Departamento de Estado, para lograr un alto al fuego en esta región y luego lo envía a Rusia, donde termina reuniéndose con Putin, aparentemente por varias horas. Y luego suceden todas estas cosas. Has estado rodeado de diplomáticos toda tu vida. Has actuado como diplomático. ¿Qué te parece eso? Mira, hizo lo más impresionante que ha hecho esta administración, tengo que decirlo, fue que Trump logró este alto al fuego, no hay duda. Biden nunca, no declaró el alto al fuego porque no sabemos dónde estaba Biden mentalmente, pero su equipo fue completamente incompetente. Pésimo. Lamento decirlo, es terriblemente malo. Muchos de nosotros no nos dimos cuenta de eso. No era un secreto completamente bien guardado, digamos. Entonces Trump dijo, tenemos que tener un alto al fuego antes de mi inauguración. Y envió a Witkoff. Y Witkoff le dijo a Netanyahu, voy a encontrarme contigo mañana. Y Netanyahu dijo, no, mañana es sábado. No puedo reunirme contigo. Y Witkoff dijo, estaré en tu oficina mañana a la 1. Y le dijo, no me importa. Como sea, estaré allí. Vamos a tener una discusión. De esa reunión surgió el alto al fuego. Ahora, parece que el alto al fuego podría mantenerse este fin de semana. Créeme. En Israel, quieren guerras por todas partes por muchas razones. Pero el trabajo del presidente, desde mi punto de vista del interés americano, del interés mundial y el interés de esta región, el interés de todos, es no más guerras. Detén esto ahora. Así que si Witkoff mantiene ese récord, sería un éxito heroico. Pero, ¿qué te dice el hecho de que Steve Witkoff, quien diré nuevamente, tengo prejuicios, porque realmente me cae bien? Tiene una gran personalidad, es súper enérgico, muy directo, creíble, pero cero capacitación en todo esto. Sí, es un agente inmobiliario. ¿Y logra esto? ¿Qué te dice eso sobre el cuerpo diplomático profesional? Te voy a decir algo importante. Trump puede lograr la paz si realmente quiere hacerlo. Quiero decir, necesita a una persona capaz que pueda leer el acta de Melindres y decir, esto no es broma y lo vamos a lograr. Y eso, básicamente, es lo que define a una buena diplomacia. Y de nuevo, en el sistema de Estados Unidos, por supuesto, tenemos al Estado profundo que les dice a los presidentes qué hacer. Tenemos lobbies, tenemos todo tipo de cosas, pero el verdadero trabajo de un presidente
es liderar. Y si no tienes un presidente con posmentis como creo que no tuvimos en Estados Unidos, terminas con guerras por todos lados como las que tuvimos en los últimos 2 años. O si tienes un presidente que está mal dirigido o mal aconsejado, ya sabes que realmente no lo entiende. Clinton fue un presidente inconsecuente, en mi opinión, porque era tan fácilmente influenciable. Simplemente tomó tantas decisiones malas. George Bush Jr. se dejó influir por Cheney, quien realmente fue una influencia belicista incansable, y así. Si un presidente llega a la idea de que quiero la paz, porque esta guerra realmente está destruyendo todo lo demás que estoy tratando de hacer, entonces, de hecho, puedes tener paz. Es posible. Nadie va a atacar a Estados Unidos. Así que la paz depende de nosotros. Nadie nos está atacando. China no va a invadir Estados Unidos. Rusia no va a atacar a Estados Unidos. México y Canadá no van a atacar a Estados Unidos. Panamá no va a atacar a Estados Unidos. Groenlandia no va a atacar a Estados Unidos. Culpa que lo mencione, no quiero listar todo, pero estoy seguro de esto. Así que si el presidente desea paz, la obtendrá. Si consigue la paz, créeme, también logrará todo lo demás que desea. Como baja inflación, aprobar su presupuesto deseado y sus políticas fiscales. Pero si hay guerra, no conseguirá nada de eso. Esa es la idea principal. ¿Sabes? Voté por los demócratas en 2020. Voté por Biden. Y Biden. He tenido mucha experiencia con gobiernos durante los últimos 45 años, así que los observé y creo que entiendo bastante de ellos. Biden en sus primeros días dijo tonterías sobre política exterior. El mundo está dividido entre esto y bla, bla, bla. Y dices, Dios mío, ¿qué pasa? Este tipo no lo entiende. Y de hecho, él no lo entendió para nada. Y se lo dije a muchos líderes demócratas cuando aún hablaban conmigo, ahora no hablan conmigo y yo no hablo con ellos. Vas a hacer algo completamente casi imposible en la política estadounidense, que es perder por cuestiones de política exterior. Porque los estadounidenses no votan basándose en política exterior. Y dije, tu política exterior es tan mala que te va a derribar. Y de hecho, los demócratas se volvieron locos con esto. Y estaban tan empeñados en derrotar a Trump que no importaba lo que Biden dijera, bueno, teníamos que apoyarlo al 100% mientras los llevaba a la guerra y la complicidad en la guerra aquí y en la guerra en Ucrania y tensiones con China y todo lo demás. Y crearon un ambiente de tanta infelicidad en los Estados Unidos, ansiedad, mayor inflación, grandes déficits presupuestarios, que el público dijo, no nos gusta esto. Así que realmente hicieron lo imposible. Pero trajeron a Les Cheney a la coalición. Sí, exactamente. Y lo irónico es, sabes, esa persona maravillosa era, ya sabes, confirmada ayer. Para la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, que es realmente inteligente. Por cierto, muy honesta, muy meticulosa. La conozco extremadamente bien desde hace muchos años. Está completamente capacitada, así que estoy encantado de que vaya a informar al presidente cada día. No podría pensar en una persona mejor. Todos los demócratas votaron en contra de ella. Esto es una locura. Fue su colega durante décadas. Ella defendió causas por las que deberían estar aplaudiéndola. Todos y cada uno votaron contra ella. Ella fue la vicepresidenta del Comité Nacional Demócrata hace 8 años. Exacto. Entonces, supongo que la pregunta es sobre la oposición. Has mencionado al Estado profundo, pero también está el Estado a la vista de todos.
Sabes, por ejemplo, el Congreso, el otro partido, el Partido Demócrata, considerarán el éxito de Trump no solo en las elecciones, ganando el voto popular, sino también en lograr la paz, lo cual es realmente popular entre la gente. Cambiará su perspectiva, sus opiniones sobre política exterior. ¿El une a la gente o sigue solo entre los dos partidos como en su primer mandato? Mira, aún estamos en los primeros días porque apenas llevamos un poco más de 3 semanas en esto. Pero si lo de ayer se convierte en política, lo cual podría, y la guerra en Ucrania termina pronto, lo que podría pasar, verás a todos cambiar de opinión. Yo no apoyaba eso. La paz es genial. Los líderes europeos van a decir lo contrario de lo que dicen ahora. Mira, de 100 políticos, solo 3 realmente piensan. El resto se alinea tácticamente. Así que sí, cambiarán su opinión. Se quejarán de otras cosas. Ese es su trabajo. Están en la oposición, pero esta guerra fue un proyecto desastroso y estúpido. Que salió mal, debería haber terminado, no tiene sentido. Y si Trump lo logra como puede, si está resuelto ahora y con la mente clara, y Witkoff hace su trabajo. Porque parece que él será quien lo haga y hace su trabajo. Entonces esto no se hablará ni se lamentará. Esto pasará a la historia como solo otra de esas meteduras de pata. Quiero decir, no hablamos de la guerra de Irak de 2003, los 20 años perdidos en Afganistán o tantas otras cosas. Libia, tantos proyectos completamente ridículos en los que Estados Unidos se ha involucrado sin una razón concebible más allá de estos extraños juegos de ideas de riesgo. Tenemos que apoderarnos de ese espacio en el tablero. Resulta que el mundo y ese tablero de juego son bastante distintos. Pero si Trump logra esto, lo que necesita, creo, y lo que debemos entender es que la situación estadounidense no es buena en general. El déficit presupuestario es enorme. La fragilidad de la sociedad es realmente bastante significativa. Hay mucha depresión, mucha violencia. Muchos problemas que no se han abordado durante 30 años. Un déficit presupuestario enorme, realmente enorme. No se puede resolver. Con todo el respeto a Elon, el déficit presupuestario tiene muy poco que ver con el tamaño del servicio civil. De ahí no proviene el déficit presupuestario. De ahí no provienen los gastos. Los gastos provienen de 750 bases militares en el extranjero de la guerra, con enormes desembolsos, por supuesto, en pensiones, en cuidado de la salud, en pagos de intereses de la deuda, y así sucesivamente. Así que la guerra descarrila todo eso. No contamos con un amortiguador. No estamos en un punto donde el dólar estadounidense sea rey para siempre. Es casi lo opuesto, por cierto, aunque no es tan claro para la gente. Pero dentro de 10 años será una escena monetaria internacional totalmente diferente a la actual, porque el renminbi desempeñará un papel completamente distinto. Y la forma en que se realizarán las liquidaciones internacionales será completamente diferente. Puedes, si observas como yo, ver cómo se va armando un nuevo sistema. Así que Estados Unidos no tiene tanto margen de maniobra y todo es un juego. Podemos hacer esto y aquello. El presidente necesita ser muy preciso en este momento, realmente preciso, y entiende. Además, no fuerces la mano. El mundo no está desesperado por entrar al mercado estadounidense, como él cree que esos aranceles dan toda esa ventaja. No, Estados Unidos no es la gran cosa que quizás algunos piensan ahora. Así que tenemos que ponernos las pilas, y no puedes hacerlo en guerra. Esa es la clave. Profesor Jeffrey Sachs, muchas gracias. Encantado de estar contigo. Gracias. Gracias. Resulta que YouTube está limitando este programa. En cierto modo, no es sorprendente. Eso es lo que hacen, pero por otro lado, es impactante. Con todo lo que está ocurriendo en el mundo ahora,
todos los cambios en nuestra economía y política, con las guerras al borde de estallar, Google ha decidido que deberías tener menos información en lugar de más. Y eso está totalmente mal. Es inmoral. ¿Qué puedes hacer al respecto? Bueno, podríamos quejarnos. Es una pérdida de tiempo. No mandamos en Google. O podríamos buscar una alternativa, una forma de obtener información que no está. Eso es verdad. No intentamos engañar. La manera de hacerlo en YouTube, creemos, es suscribiéndote a nuestro canal. Suscríbete. Pulsa el icono de la campana para recibir notificaciones cuando subamos y compartamos este video. Así tendrás muchas más probabilidades de recibir noticias e información reales. Así que esperamos que lo hagas. En septiembre, cruzamos el país de costa a costa, visitando 17 ciudades en una gira nacional en vivo, y fue increíble. Y llevamos a todo el personal con nosotros, como siempre hacemos, porque hemos trabajado juntos tanto tiempo y disfrutamos viajar juntos. Y uno de nuestros productores es un cineasta documental. Así que decidió hacer un documental sobre nuestro viaje, un mes entero por América con algunas de las personas más interesantes. Gente diferente se une cada noche. Bongino, Russell Brand, Bobby Kennedy, J.D. Vance, Donald Trump, etcétera, etcétera. Nos lo pasamos genial. Y el resultado es un documental llamado On the Road, The Tucker Carlson Live Tour, que está disponible ahora en TCN. On the Road, Tucker Carlson Live Tour. Es divertidísimo. Te gustará.